Y yo creo que es necesario que hablemos de equidad. La equidad es el principio ético normativo asociado a la idea de justicia. Bajo ese concepto, se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, específicamente de aquellas que están en desventajas, las que son más vulnerables. La equidad es un derecho humano establecido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creada por las Naciones Unidas. De la misma forma en que las crisis económicas exacerban la pobreza y la desigualdad, esta última, la desigualdad, puede magnificar el impacto de la crisis, generando un ciclo vicioso de creciente inestabilidad y desigualdad. Miren, nosotros padecemos un retroceso en materia de equidad. El último análisis que realizaron especialistas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, sobre la distribución del ingreso en la República Argentina, revela un aumento en la desigualdad, evidenciando de esta manera, por el incremento del coeficiente de Gini, el ingreso per cápita familiar que pasó de 0,417 a 0,436 entre los dos segundos trimestres, el del 2023 y el de 2024. Para explicarlo un poco, este coeficiente es una medida que va del 0 al 1. 0 es una igualdad perfecta y 1 es la desigualdad total. Por eso su aumento indica un retroceso en la equidad de ingresos en el país. Y según el organismo oficial, la brecha de ingresos entre el 10% de la población del país con mayores ingresos y el 10% con menores ingresos se mantuvo en 14 veces, lo que significa que aquellos que permanecen en el decil más alto ganan un promedio 14 veces más que los del decil más bajo. Y estas son personas, estos son conciudadanos. Y con estos datos la Argentina se suma al cada vez más numeroso grupo de países que muestran marcadas diferencias entre los niveles de renta, de capitales o de patrimonio, entre personas que están en los extremos de la pirámide social. Organismos internacionales como el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, insospechados, obviamente, de promover medidas populistas, publicaron varios informes en los que recomiendan a los gobiernos prestar más atención al fenómeno de la creciente desigualdad que se ha acelerado a nivel global. Sí, es verdad. Pero incluso publicaciones como The Economics o Financial Times pusieron la lupa sobre el problema, instando a adoptar medidas para achicar la brecha. También el economista y politólogo británico James Robinson, el coautor del libro ¿Por qué fracasan los países?, advierte: con el paso del tiempo, demasiada desigualdad se transforma en un factor que se vuelve muy corrosivo para la sociedad. Según Robinson, es la actividad política la que debe comprometerse a revertir esa grave situación
ya que en su opinión el proceso político es el que crea la estructura económica de las sociedades. Y celebro que tan prestigioso economista coincida con lo que tantas veces nosotros hemos dicho, mejor dicho al revés. Celebro que hayamos coincidido tantas veces con este prestigioso economista británico, cuando decimos que la economía depende de la política. Un documento publicado el año pasado por la OCDE, en el que aborda el complejo problema de la pobreza en distintos países, señala que, en el caso de Argentina, un niño que nace en un hogar de muy bajos recursos necesitaría al menos 6 generaciones para poder escapar de la trampa de la pobreza. ¿Se dan cuenta lo dramático que es? Según los últimos datos aportados por el INDEC, la pobreza alcanzó, como todos ustedes ya saben, hemos abordado ese tema ya en otros programas anteriores, el 52,9% de la población argentina en el primer semestre de 2024. Un aumento en este semestre de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual periodo del 2023, cuando el índice de pobreza era 40,1%. En tanto, la indigencia pasó del 9,3% en el 2023 al 18,1%. Pero, miren, hay una cifra que duele más. El 66,1% de los niños de ambos sexos menores de 14 años en nuestro país es pobre. ¿Qué futuro les espera? Según los historiadores, una realidad muy distante vivió el país hasta el año 1974. Ese año el porcentaje de la población que vivía por debajo de la línea de la pobreza no superaba el 8%. Y el desempleo estaba por debajo del 3%. Para algunos economistas que consulté, el deterioro comenzó con el modelo de fuerte reducción de la capacidad industrial del país que impuso la dictadura en 1976 y que inauguró un periodo de gran retroceso para amplios sectores de la población, a los que empujó a una zona de subsistencia apenas. Bueno, pero después, con el regreso de la democracia, ya por 1983, las esperanzas estaban puestas en una dirigencia que se suponía estaba preparada para rescatar a millones de ciudadanos argentinos de la pobreza. Había euforia, había más esperanzas. Pero lamentablemente, a 4 décadas de aquella primavera democrática, la situación se agravó aún más para buena parte de la población, y la estructura social de la Argentina, que supo tener la clase media más dinámica de América Latina, actualmente se parece cada vez más a la de otros países de la región que se caracterizan por su marcada desigualdad. Y como si eso fuera poco, las familias de más bajos recursos hoy se ven obligadas a endeudarse para tratar de llegar al menos hasta fin de mes. Está demostrado que un aumento en la desigualdad permite limitar las oportunidades para los grupos menos favorecidos de una comunidad, afectando negativamente la movilidad social y, en consecuencia, el crecimiento económico a largo plazo. La enorme disparidad de recursos y oportunidades entre distintos grupos de la sociedad tiende a generar
una especie de círculo vicioso que se perpetúa, provocando fracturas donde debería haber entendimientos, acuerdos, tender puentes y cooperación, todo lo que el populismo kirchnerista se ocupó de derribar, de destruir en sus 4 periodos de gobierno, exacerbado aún más en el año pasado, en el que Sergio Massa se pone al frente de la economía con el aval de Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Y hoy hablan de economía. 2 cuestiones para concluir. Los responsables de tamaño desastre humanitario ahora pretenden volver para construir lo que antes destruyeron utilizando las mismas fórmulas nefastas, diciendo que es por el pueblo y como si no supiéramos que vienen por las cajas y por la búsqueda de fueros, perseguidos por la justicia. Y la segunda cuestión, amigos, todo bien con la macroeconomía, Milei, pero urge implementar políticas públicas que atiendan a desenterrar de la pobreza a más de la mitad de los argentinos ingenuos que creyeron que todo era gratis, conforme recibían la gracia del populismo. Y esta es responsabilidad del gobierno de Milei ahora, y de todo el arco legislativo también. Porque para esto hay que generar leyes y modificar algunas y modernizar otras. Miren, los políticos deben dejar de pensar en sí mismos y comenzar a averiguar qué es lo que verdaderamente piensa la sociedad. Si la pobreza no les duele, preguntémosle, ¿de qué equidad nos están hablando?